Muy buenas tardes, los saludos Casarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este seminario que lleva como título Estrategias para una contratación exitosa y viene a ser el último tema del programa Contrataciones Exitosas con el Estado, ¿no? Que la semana pasada se dictó el tema ejecución del contrato y con este tema, estrategias para una contratación exitosa, vamos a cerrar este ciclo de temas principales del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. ¿Y por qué les digo principales? Porque a partir de la próxima semana vamos a comenzar a dictar temas complementarios, unos temas que vamos a intentar reforzar todo lo que les hemos explicado durante estas 12 semanas que ustedes nos han acompañado. La próxima semana, por ejemplo, vamos a dictar el tema casos prácticos de ofertas en consorcio y subsanación de ofertas, que son algunas situaciones que parece que algunas personas necesitan todavía un refuerzo, y evidentemente sí, porque son un poco más complejas y necesitan un refuerzo en esas materias. Así que eso vamos a dictar las próximas semanas. Y así cada semana vamos a ir dictando un nuevo tema para ir un poco complementando todo lo que ya les hemos enseñado hasta el día de hoy. Ok, les recordamos que los videos de todos estos temas, los 11 temas, ya están publicados en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden acceder allí y poder revisar los videos de todos los temas que ya hemos dictado. Ya les hemos mencionado en alguna oportunidad el lema que tenemos nosotros en Licita Fácil, ¿no? Y es que no enseñamos leyes, compartimos experiencias y diseñamos estrategias, porque ya también lo hemos dicho, que la legislación en materia de contratación pública es abundante, ¿no? Es tan abundante que ni yo me las sé todas y no creo que exista una persona que pueda pues, darnos una respuesta de todo lo que existe en esta amplia normativa. Entonces, no tiene sentido que ustedes aprendan leyes. Ustedes lo que necesitan es conocer un poco de las experiencias de otras personas, que es lo que tenemos nosotros y se la transmitimos, para que ustedes puedan desarrollar una estrategia, ¿no? Y nosotros somos expertos en eso, en desarrollar estrategias ya con los clientes que nos acompañan durante esos 20 años que tenemos, ¿no? Los ayudamos a que en sus empresas se desarrolle una estrategia de tal manera que ellos ya dependan cada vez un poco menos de nosotros y nosotros pasemos a hacer nuestro trabajo, que es solucionar problemas ya un poco complejos, ¿no? Así debe funcionar un poco esto. Si nosotros hablamos de una contratación exitosa, ¿no? Entonces tenemos que tener tres conceptos importantes para poder entender un poco qué es lo que queremos decir con esto de contratación exitosa. Entonces, existen tres palabras: eficiencia, eficacia y efectividad, que vamos ahora a analizar para poder un poco centrar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de éxito, ¿no? De una contratación exitosa. Cuando hablamos de eficiencia, cuando se utiliza cuando los recursos que se están utilizando no son empleados de manera adecuada, ¿no? Se utiliza para dar cuenta del uso de recursos al cumplimiento de actividades en términos de cantidad, ¿no? O sea, una cantidad determinada de recursos que están siendo utilizados y estamos obteniendo los resultados que esperamos, ¿no? En términos de cantidad. Por ejemplo, pues eh, que usted invierte pues un millón de soles de repente, ¿no? En recursos para obtener un resultado, ¿no? Eso hablamos de eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, ya no hablamos de términos de cantidad, sino hablamos un poco ya de cosas subjetivas, como es la satisfacción del cliente. Y cuando hablamos de cliente, estamos hablando de clientes internos y clientes externos. Hay una empresa que tiene las dos cosas, ¿no? Clientes internos, que son sus trabajadores, ¿no? Los accionistas de la empresa, ¿no? Esos son sus clientes internos. Y los externos pueden ser, pues, sus clientes, ¿no? Sus proveedores, ¿no? Entonces, y la sociedad donde usted se desenvuelve. Y hablamos de efectividad cuando nos referimos al cumplimiento de las metas establecidas, ¿no? Entonces, cantidad de uso de recursos, eficiencia tiene que ver con la cantidad del uso de los recursos, eficacia tiene que ver con la satisfacción del cliente y efectividad, ¿no? De cuánto hemos cumplido estas metas, ¿no? Con los recursos
que tenemos, ¿no? Y brindando la calidad adecuada o la satisfacción adecuada, ¿no? Entonces, en este otro cuadro vamos a ver, para entender un poquito mejor la eficiencia, utilizar los recursos de una manera racional, ¿no? Recursos como maquinarias, mano de obra, logística, tiempo, dinero, con el fin de obtener altos resultados con menos recursos. O sea, somos más eficientes cuando obtenemos resultados más altos con el uso de menos recursos, ¿no? Que vendría a ser lo que se conoce como productividad. Yo soy productivo en la medida que obtengo mejores resultados con menos recursos, ¿no? Eso es para entender un poco de eficiencia. Eficacia es lograr que los atributos del producto o del servicio satisfagan las necesidades, deseos y demandas de los clientes. Y les había dicho clientes internos y clientes externos, ¿no? En lo relativo a calidad, cumplimiento, oportunidad, confiabilidad, costo, atención. Y efectividad es cuando cumplimos, ¿no? Con estos dos factores de eficiencia y eficacia y el impacto que ofrece aquello, ¿no? En términos de productividad, rentabilidad, mercado, solvencia, satisfacción del cliente, ¿no? Entonces son tres términos que tenemos que tener en cuenta para lograr lo que hemos mencionado respecto a esta contratación exitosa. Ahora, nosotros frecuentemente, diariamente, ¿no? Constantemente estamos tomando decisiones, y más aún en las empresas. Y venderle al Estado también, pues, requiere tomar decisiones. Pero para tomar estas decisiones, ¿no? Estas decisiones tienen algunas condiciones. Estas decisiones tienen que ser oportunas, o sea, en un momento adecuado, tienen que ser rápidas, tienen que estar debidamente informadas y tienen que ser efectivas, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Respecto a la efectividad. Y para poder tomar estas decisiones de manera oportuna, rápidas, informadas y efectivas, la información con la que contamos para tomar estas decisiones también tienen que ser confiables y tienen que ser oportunas, ¿no? Y además necesitamos contar con una organización efectiva. O sea, para que podamos tener éxito, necesitamos contar con una información confiable, oportuna y contar con una organización efectiva. Entonces, contratar con el Estado de manera exitosa no solo demanda tener conocimientos, porque habíamos dicho que tenemos una legislación amplia, difusa, confusa, ¿no? Sino además requiere estar bien informados y estar organizados correctamente. Pero además, ¿no? Hay otro factor que lo vamos a mencionar después, y venderle al Estado, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad también, es algo interesante, importante para todo proveedor, ¿no? Porque el Estado se convierte en un potencial cliente importante. Si nosotros vemos un poco las estadísticas, en el año pasado tenemos información de Conoce, que es la plataforma del OCE, que se contrataron más de 41 mil millones de soles a 24.713 proveedores a través de 49.210 procedimientos de selección. O sea, diariamente se publican de lunes a viernes, sin contar sábados y domingos, aproximadamente 135 procedimientos de selección a través del SEAS. En lo que es bienes, se contrataron 13.822 millones de soles, que representa el 24.30% del total. En servicios, 12.452 millones de soles, el 21,70% del total. Consultoría de obras, 5.478, el 8.5% total. Y ejecución de obras, 6.931 millones de soles, 16.80. O sea, si vemos estas cifras, ¿no? Cualquiera se puede dar cuenta, sí, el Estado es un cliente potencialmente interesante, ¿no? Entonces ya cada uno se sitúa en lo que hace, ¿no? Bienes, servicios, y se da cuenta, pues, la participación que puede tener de estos recursos del Estado. Entonces habíamos hablado que para venderle al Estado no solamente se requiere conocimiento, que es lo que a veces algunos pensamos, ¿no? Necesito conocer un poco. A veces me llaman a mí y me dicen, Oscar, ¿qué tengo que hacer para poder contratar con el Estado? Lo primero que les digo es, aprende, ¿no? Métete a un curso, revisa videos, no tienes que aprender un poco, porque vender al Estado definitivamente no es lo mismo que vender al privado. Ustedes pueden ser expertos, pueden ser los mejores en venderle a sus clientes privados, pero vender al Estado no es lo mismo, requiere otras habilidades. Y entre ellos, ¿no? Habíamos mencionado que conocimiento es uno de los factores claves para vender al Estado,
conocer las fuentes de información, cuáles son las fuentes de información y acceder a ellas, contar con una organización adecuada y también disponer de sistemas de control adecuados. Me están diciendo dos personas que no me escuchan. ¿Me pueden confirmar los demás si me están escuchando? Hay dos personas que me han enviado un mensaje que no me están escuchando. Espero confirmación, por favor. He hecho un alto porque hay dos personas que me envían un mensaje y me dicen que no se escucha. Envíenme un mensaje de texto a los demás y díganme si me están escuchando, por favor, o se fue el audio. Hola, Marco Antonio, sí. Ok, entonces debe ser problema de esas dos personas nomás que me están escribiendo. Continuamos entonces. Muy bien, entonces son 4 factores claves que tenemos que tener en cuenta nosotros si queremos vender al Estado de manera exitosa. Conocimiento, fuente de información, organización y control, que es lo que vamos a desarrollar a continuación. Cuando hablamos de conocimientos, ¿no? Me viene a la memoria esta texto bíblico en Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Y eso es algo bastante importante que creo que todos debemos de tener siempre en cuenta. Es importante que frecuentemente estemos adquiriendo conocimiento. Eso nos va a ayudar mucho a resolver varios problemas. Y por ello yo los felicito a ustedes, porque lo que ustedes están haciendo, participando en estos seminarios, y más aún todos aquellos que nos han seguido durante estos 12 seminarios, están haciendo eso, ¿no? Están adquiriendo conocimientos para poder, pues, enfrentar este tema de la contratación pública de manera adecuada. Entonces, en este conocimiento, lo primero que yo recomiendo es hacer un análisis FODA, o sea, conocer internamente mi situación de la empresa, ¿no? Cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis amenazas respecto a una contratación pública, ¿no? O sea, cuál es mi situación. Tengo que hacer una evaluación de mis posibilidades. ¿Qué posibilidades tengo yo de contratar con el Estado? No. Y para ello, evidentemente, tengo que conocer cómo contrata el Estado. Si yo no sé cómo contrata el Estado, si yo no conozco cómo contrata el Estado, no puedo saber cuáles son mis posibilidades. Por eso que se requiere conocimientos mínimos. Y aparte se requiere conceptos básicos de contrataciones del Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos un servicio que hemos denominado Licita Fácil. ¿No? Si bien es cierto, ese servicio se llama así, Licita Fácil, ¿no? Y nosotros mismos ahora les estamos diciendo que vender al Estado no es fácil, es porque nosotros, con el expertise que tenemos, ¿no? Más de 21 años asesorando empresas y asesorando entidades públicas en temas de contrataciones del Estado, ¿no? Ya podemos hacerlo más fácil, ¿no? Lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es facilitarles el trabajo, por eso que ese servicio se llama así, Licita Fácil. Pero ese servicio de Licita Fácil que les damos a nuestros clientes, ¿no? Requiere, y así lo pedimos, requiere de que en la empresa del cliente exista por lo menos una persona que es con la que nosotros vamos a interactuar, con la que vamos a coordinar, que tenga conocimientos básicos de contrataciones del Estado. Y el servicio Licita Fácil también considera una capacitación de entrada, ¿no? Una capacitación al personal de la empresa, al que nosotros le vamos a decir, pues, cómo vamos a trabajar, ¿no? Y le vamos a dar estos conceptos básicos de contrataciones del Estado. ¿Ok? Entonces, un negocio tiene 3 componentes, ¿no? Que ustedes deben identificar y tener bien controlados: el producto, el mercado y la organización. Cuando hablamos del producto, estamos hablando, pues, de lo que usted hace, ¿no? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué bienes, servicios, consultorías, consultoras? ¿Qué es lo que vende? El mercado, los clientes y la competencia, y la organización, cómo están ustedes organizados, estructurados para que sus productos lleguen al mercado, ¿no? O los servicios que ustedes hacen. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer, un análisis de mi situación real como empresa, ¿no? Cuáles son los productos que yo tengo, cómo los tengo, cuál es el precio que tengo, ¿no? Y en función a eso, determinar mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas, ¿no? Yo soy el proveedor y en función a ese estudio, a ese conocimiento que tengo que hacer de mi situación real para poder vender al Estado, tengo que hacer este análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y además, les decía yo que tenemos que tener conocimientos básicos de contrataciones públicas y acá viene el problema, ¿no? De que esta normativa, ya lo hemos mencionado, que es ¿no? Abundante, ¿no? Difusa, confusa, ¿no? Porque tenemos
si bien es cierto, tenemos una ley de contrataciones del Estado cuyo texto único ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo 082-2019, ¿no? O sea, hubo una ley y tuvo ya algunas modificaciones y tuvo que aprobarse un texto único ordenado. También hay un reglamento y ese reglamento ya hasta ahora tiene por lo menos tres modificaciones. Se aprobó con el 344-2018, se modificó con el 377-2019, luego con el 168-2020 y luego con el 250-2020, ¿no? Y cuando hemos estado, bueno, aunque estamos en esta situación de emergencia, también se dictaron una serie de decretos de urgencia que tenían como fin flexibilizar un poco estos procedimientos de contrataciones públicas para solucionar esta situación de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha dado hace una semana, me parece más o menos, un decreto de urgencia que señala que en los procedimientos de contratación un proveedor puede presentar indistintamente carta de fianza o póliza de caución, aún las bases digan que solamente es una de ellas, ¿no? Porque en las bases estándar solicitan a la entidad pública que indiquen que se va a presentar o póliza de caución o carta fianza o ambas, ¿no? Entonces podría ser que en unas bases digan carta fianza, ¿no? Entonces usted no podría presentar póliza de caución porque las bases dicen carta fianza, pero con este decreto de urgencia que tiene vigencia hasta el 30 de junio, se establece que facilitar un poco las contrataciones, un proveedor puede elegir si presenta fianza o póliza de caución indistintamente de lo que señala la base, ¿no? Y así existen pues varias normas adicionales que van un poco flexibilizando esta norma general, la ley y el reglamento. Y aparte, esta ley y este reglamento facultan al OCE, al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, a emitir directivas y a emitir documentos estándar, ¿no? Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas y tenemos documentos estándar como por ejemplo son las bases estándar que aprueba el OCE, ¿no? Entonces tenemos un sinnúmero de documentos y además también el OCE emite opiniones, emite pronunciamientos y el Tribunal de Contrataciones del Estado emite resoluciones, ¿no? Entonces, en estos documentos, opiniones, pronunciamientos y resoluciones se van un poco haciendo precisiones a la norma, ¿no? A la ley, al reglamento, ¿no? Se van haciendo algunas precisiones y algunas interpretaciones que es importante que nosotros las conozcamos y las tomemos en cuenta para poder contratar pues con el Estado de manera exitosa, ¿no? Entonces, en este tema, seguimos en el tema del conocimiento, en el primer factor de conocimiento, tenemos que conocer bien a nuestra empresa, ¿no? Cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Cómo estoy, cuáles son las posibilidades que tengo yo para entrar al Estado. Tengo que conocer la normativa, es como que estamos entrando a un partido de fútbol o vamos a entrar a un campeonato, a un torneo, a una competencia. Tengo que conocer cuáles son las reglas, ¿no? Y las reglas para contratar con el Estado están en la ley, en el reglamento y estos documentos adicionales que hemos mencionado como directivas, bases estándar, opiniones, pronunciamientos, ¿no? Estas son las reglas de cómo se va a desarrollar una contratación pública. En esta evaluación de las posibilidades que tiene mi empresa, yo tengo que hacerme algunas preguntas. ¿El Estado contrata los bienes, servicios, consultoría o ejecución de obras que yo oferto? O sea, aquello que yo hago, aquello que yo produzco, aquello que yo me he especializado, aquello con lo que cuento experiencia, ¿el Estado lo contrata o no lo contrata? ¿En qué condiciones contrata el Estado estos bienes, estos servicios, ¿no? Esas condiciones son convenientes para mí o no son convenientes. Por ejemplo, el Estado no paga contraentrega, ¿no? El Estado no paga 100% adelantado. Hay reglas para los adelantos, ¿no? Hay reglas en la forma de pago. Primero se emite la conformidad y luego se tramita el pago, ¿no? Y tiene un tiempo que el proveedor tiene que esperar. Entonces, tengo que saber bien estas condiciones, cómo contrata el Estado. Hay penalidades, ¿no? Hay penalidad por mora, otras penalidades. El contrato puede ser resuelto, el contrato puede ser declarado nulo, ¿no? Hay principios que hay que cumplir. Tengo que hacer un análisis respecto a quiénes contrata actualmente el Estado, ¿no? Me voy al buscador de proveedores del OCE, ¿no? Y identifico a qué otras empresas el Estado le está comprando actualmente aquello que yo produzco, aquello que yo vendo, aquel servicio que yo doy, ¿no? Entonces hago un análisis de mi competencia, ¿no? Del mercado. ¿Qué ventajas o desventajas comparativas tengo respecto a otros proveedores, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo, ¿no? Si este proveedor de repente entrega 20 días, yo puedo entregar a 10 días, en 10 días, ¿no? Puedo entregarlo más rápido. O de repente los proveedores del mercado que hay
no tienen una certificación de calidad ISO 9000, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué ventajas tengo yo? Tengo que hacer un análisis también si es que mi empresa o yo como proveedor me encuentro en alguno de los supuestos de impedimentos. El artículo 11 de la ley establece impedimentos para contratar con el Estado. Entonces tengo que verificar, tengo que comprobar, tengo que analizar si es que yo de repente estoy en algún impedimento. De repente no estoy impedido para todas las entidades públicas, pero sí para algunas de ellas, ¿no? De repente en alguna entidad pública tengo un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿no? Que es el alcalde o que es el gobernador regional, ¿no? Entonces ahí estaría yo impedido, yo no puedo contratar con ese municipio si el alcalde es mi hermano de repente, ¿no? Entonces hay que ver también si estamos en algún supuesto de impedimentos. Luego tenemos que evaluar cómo estoy organizado internamente, que eso lo vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Si estoy organizado de manera eficiente y eficazmente para vender al Estado. Y luego tengo que conocer cuáles son los riesgos para venderle al Estado, ¿no? Porque yo les decía que no es lo mismo venderlo en privado que venderle al Estado. Y ya hemos desarrollado un seminario, fue el seminario número 2, responsabilidad en las contrataciones del Estado, ¿no? Y allí les hemos mencionado que existen hasta tres tipos de responsabilidad que puede acarrear a un proveedor en caso que algo no se haga correctamente, ¿no? Estas responsabilidades son responsabilidades de tipo administrativa, responsabilidad de tipo civil o responsabilidad de tipo penal. Entonces, hay consecuencias o riesgos que yo podría tener si es que le vendo al Estado que mi empresa sea inhabilitada, que mi empresa sea suspendida, que me resuelvan el contrato y que me ejecuten la fianza, que me apliquen una penalidad, ¿no? Y de repente yo pensaba ganar 50,000 soles, pero me aplican penalidad por 10,000, ya no gano 50,000, gano 40,000, ¿no? O me resuelven el contrato o declaran nulo el contrato porque se firmó contraviniendo la normativa, ¿no? Y yo ejecuté las prestaciones y no voy a cobrar esas prestaciones. O de repente se acabó el contrato y yo continué brindando las prestaciones, ¿no? Esperando que me emitan la nueva orden de servicio o el contrato complementario y esa orden de servicio nunca salió o no salió el contrato complementario y esas prestaciones que yo he ejecutado de manera irregular porque no tienen contrato ni tienen orden de servicio, va a ser muy difícil que usted las logre cobrar, ¿no? Entonces hay que analizar todo eso, ¿no? Y en este análisis también tenemos que, yo como proveedor, tengo que ver, habíamos dicho, los impedimentos, ¿no? También tengo que ver que en las bases me van a pedir algunos requisitos de calificación. Las bases de los procedimientos de selección contienen en el capítulo 3 una sección que dice requisitos de calificación. Entonces yo tengo que analizar y saber si en ese proceso al que me voy a presentar cumplo con esos requisitos de calificación. Tengo que revisar también si es que de repente yo solo no puedo presentarme, pero de repente me puedo presentar en consorcio, ¿no? O sea, tengo que hacer también un análisis si es que me puedo presentar en consorcio y qué riesgos hay si me presento en consorcio, que eso lo hemos visto también en un seminario anterior. Y también tengo que ver temas relacionados a la promoción de la competencia y prevención del delito, ¿no? O sea, actos de corrupción o actos que van en contra de la libertad de competencia, ¿no? Que de repente puede ser que me encuentre en una de esas situaciones y que el caso vaya de repente a Indecopi y mi empresa sea sancionada por haber incumplido, pues, alguna acción que va en contra de la libertad de competencia, ¿no? O sea, son cosas que uno debe de saber y conocer y que eso lo hemos mencionado, repito, en el seminario responsabilidad en las contrataciones con el Estado. ¿No? Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué se hace esto un poco complejo? Porque el Estado contrata con bienes públicos, ¿no? Los recursos que utiliza el Estado para contratar son recursos que no le pertenece al alcalde, no le pertenece al gobernador regional, no le pertenece al consejo municipal, al consejo regional, al ministerio. No, son recursos que nos pertenecen a todos nosotros, sino que ellos los están administrando. Esos recursos que utiliza el Estado le pertenecen a ustedes y a mí. Y ellos tienen que administrarlo de manera correcta, ¿no? Por eso que existen leyes, reglamentos, normas y principios para que esos recursos sean utilizados de manera correcta y de no ser administrados pues de manera correcta, esto acarrea alguna responsabilidad de tipo administrativa, civil o penal, ya sea para los funcionarios de la entidad pública o ya sea para nosotros como proveedores también, ¿no? Por eso que esto se hace así un poco complejo, no es porque a nadie se le haya ocurrido, sino porque requiere que esto sea así para que estos recursos que nos pertenecen a todos nosotros sean utilizados correctamente y es de allí donde nosotros como proveedores tenemos que colaborar, ¿no?
Entonces, yo tengo que hacer el análisis que les he dicho de mi empresa, tener un conocimiento de la normativa y tengo que conocer también cómo se desarrolla este proceso de contratación pública, que es lo que hemos estado viendo durante estos seminarios anteriores, ¿no? Cómo se desarrolla el proceso de contratación. Y ya hemos mencionado que el Estado contrata bienes, el Estado contrata servicios, el Estado contrata consultoría de obras y el Estado contrata ejecución de obras, ¿no? Son los cuatro grandes objetos que está clasificada, ¿no? Las contrataciones públicas en nuestro país, ¿no? Y esto también va de acuerdo a los registros que existen en el RNP, ¿no? Yo me puedo registrar como proveedor de bienes, como proveedor de servicios, como proveedor de consultoría de obras o como proveedor de ejecución de obras, ¿no? Y el proceso de contratación pública se desarrolla en tres fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Esta fase de selección es la que comúnmente denominamos licitación, ¿no? Donde se desarrolla todo las actuaciones para seleccionar, para elegir al proveedor con el que se va a contratar, ¿no? Pero antes de esta fase existen actuaciones preparatorias y después de esta fase de selección también está la fase de ejecución del contrato. Y toda esta fase, ¿no? Ustedes tienen que tenerla en cuenta y presente y actuar de manera correcta. Porque ¿de qué vale de que en esta fase de la selección, ¿no? Nosotros nos comportemos de una manera correcta o hayamos previsto que vamos a hacer las cosas bien acá, hemos revisado las bases solamente acá en lo que es selección, pero no hemos revisado las bases en lo que refiere a la ejecución del contrato, ¿no? Porque algunos proveedores tienen por costumbre festejar cuando les otorgan la buena pro, pero luego de otorgada la buena pro se pueden presentar varias situaciones que determinen que la contratación no sea exitosa. Le otorgan la buena pro y de repente no logra suscribir el contrato, no presentó todos los documentos para suscribir el contrato, porque en el capítulo 2 de la sesión específica de las bases hay una relación de documentos que ustedes tienen que presentar para que se suscriba el contrato. Y de repente al hacer el análisis de las bases no revisaron eso, no revisaron esta sección donde están los documentos para la suscripción del contrato. Y ustedes le dieron la buena pro y no sabían, ¿no?, que tenían que presentar de repente una carta fianza, una póliza de caución o alguna autorización o algún documento que les están pidiendo antes de la suscripción del contrato. Y ustedes no logran suscribir el contrato porque no fueron diligentes en hacer el análisis de las bases y saber qué documentos tenían que presentar para la suscripción del contrato. Y ustedes ya celebraron, les dieron la buena pro, ya celebraron y no lograron suscribir el contrato, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y saber. O en todo caso, ¿no? Ustedes ya presentaron los documentos, firmaron el contrato y suscribieron el contrato. Pero en la ejecución del contrato los penalizan, se retrasan y piden ampliación de plazo y no les aprueban la ampliación de plazo, les resuelven el contrato, les declaran nulo el contrato o no les pagan o les ejecutan una fianza o afectan alguna póliza de seguros. Entonces el contrato que usted pensaba ganar 100,000 soles, no gana 100,000, pierde plata, o de repente ganó 40, 20,000, pero no va a obtener pues lo que usted había esperado de ese contrato, ¿no? Entonces hay que estar preparados para eso, ¿no? Hay que actuar de manera correcta y diligente, y eso también tiene que haber hecho usted su análisis. Desde el momento que hace el análisis de las bases, ha tenido que revisar el numeral 3.1 del capítulo 3 de la sección específica de las bases, donde están contenidas las características de lo que se va a contratar, ¿no? Los términos de referencia, las especificaciones técnicas o el expediente técnico de la obra. Ahí está la información. El equipo que tengo que entregar tiene estas características, debo entregarlo en tal tiempo, se entrega en tal lugar, ¿no? Debe contener este certificado, no tengo una garantía de tanto tiempo. Entonces todo eso tengo que revisarlo bien para que en la ejecución del contrato no haya sorpresas, ¿no? Y podamos pues obtener los resultados que nosotros habíamos esperado respecto a esa contratación, ¿no? En los actos preparatorios, ustedes participan. Estos son los actos preparatorios de una entidad pública que comienza con la determinación de la necesidad, luego se elaboran las expresiones técnicas, los términos de referencia, se difunde el requerimiento, se designa el comité, se hace el estudio de mercado. Y en esta etapa de estudio de mercado, ustedes pueden participar, ¿no?, como proveedores, de que una entidad pública les envía una solicitud de cotización para establecer el valor estimado de la contratación, ¿no? Entonces, desde acá estamos participando. Y ahí de repente usted no conoce o no tiene personal que lo haga adecuadamente,
¿no? De que cuando usted recibe esa solicitud de cotización, hay que contestar pues de una manera debida, ¿no? Si de repente ustedes le piden precios para un producto que usted desarrolla, pero el producto que usted desarrolla es diferente al que le está pidiendo, de repente usted no contesta, ¿no? Dice, no, no conteste. Pero usted desde ese momento tiene la posibilidad de decir, señores, ustedes están pidiendo este producto, yo no tengo este producto, pero tengo este otro producto, ¿no? Que inclusive es mejor que el que ustedes tienen. Entonces, usted podría ayudar a que la entidad pública, ¿no?, modifique las características de lo que va a contratar, ¿no?, para ajustar su requerimiento, ¿no?, y establecer bien su estudio, ¿no? Porque ese estudio de mercado tiene como fin ello, ¿no? No solamente establecer el precio, el valor estimado de la contratación, sino también poder modificar el requerimiento en lo que realmente existe en el mercado, ¿no? Porque la entidad pública podría tener unas características de lo que va a contratar, ¿no?, distintas a lo que hay en el mercado. En el mercado de repente hay algo ya mejor y la idea es pues de que los proveedores ayuden a que la contratación sea más eficiente, ¿no? Entonces, por eso que es importante que ustedes conozcan eso y sea su participación de manera adecuada. Y en el procedimiento de selección, que ya después cuando se convocan, se publican las bases en el sistema, ya usted va a actuar más, ¿no? Porque usted revisa el CAC, hace su análisis de las bases, formula sus consultas, sus observaciones, está atento a la interacción y comienza a elaborar su oferta, ¿no? Entonces, en toda esta fase de selección ya se requiere, pues, contar, ¿no?, con mayores conocimientos de cómo se desarrolla cada una de estas fases para poder actuar de manera correcta, ¿no? Y a tiempo, porque la formulación de consultas tiene un plazo, tiene un tiempo. La solución también, ¿no? La presentación de ofertas, hay plazos que hay que respetar, hay que hacer seguimiento en el SEACE, que son temas que ya los hemos tratado en los seminarios anteriores, ¿no? Cómo se admiten las ofertas, cómo se evalúa, ¿no? Cómo se hace un recurso de apelación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la fase de ejecución del contrato, que es la última fase del procedimiento de contratación, no pueden suceder controversias como de repente una no conformidad o falta de pago, que no se apruebe una ampliación de plazo, que no se apruebe un adicional, que se apliquen penalidades, puede haber una contratación complementaria, puede haber una reducción de prestaciones, se puede declarar nulo el contrato o resuelto el contrato. Entonces hay que conocer que estas situaciones pueden suceder, ¿no?, y saber cómo enfrentarlas, ¿no? Cómo enfrentar cada una de estas situaciones que pudieran presentarse durante la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, el conocimiento que debemos de tener para poder contratar con el Estado de manera exitosa, ¿no?, es conocer un poco la situación de mi empresa, conocer cómo se desarrolla este tema de la contratación pública, la normativa, conocer a la entidad que me voy a presentar, ¿no? También tengo que conocer a qué entidad me voy a presentar, si esa entidad paga puntual o no paga, si esa entidad de repente está mal vista y sus funcionarios pues tienen por costumbre direccionar los procesos, ¿no? O sea, tengo que tener conocimiento, es lo primero que hemos mencionado. El primer factor clave para esto es tener conocimiento. El segundo factor es saber que existen fuentes de información, saber dónde está y acceder a ellas, ¿no? Porque les habíamos mencionado que para tomar decisiones yo tengo que estar informado, ¿no? Y bien informado, adecuadamente informado y informado de manera oportuna, porque a mí no me sirve información que llegó tarde. Si yo voy a tomar una decisión, para tomar una decisión necesito información oportuna, ¿no? Y son tres grandes grupos de fuente de información. Uno de ellos son las oportunidades de negocios, normas, donde están las normas, actualización, opiniones, y donde tenemos instructivos, manuales y videos, ¿no? Y este tema de oportunidades de negocios ya lo hemos desarrollado en el seminario El SEACE Oportunidades de Negocios, ¿no? Donde les hemos señalado cómo ingresar al SEACE, qué es el Plan Anual de Contrataciones del Estado, el portal de Conoce, donde está información de las estadísticas de la contratación pública, de donde nosotros hemos sacado esa información de los 41 mil millones de soles que se han adjudicado el año pasado. El OCE tiene una app de buscador del SEACE, de oportunidades de negocios. También hay un buscador de proveedores que
nos pueden ayudar a identificar un poco la competencia, a quién le vende mi competencia, a qué le ha vendido, a qué precio le ha vendido, en qué condiciones le ha vendido, ¿no? Tenemos información del RLP, el TUPA, ¿no? También. Y luego también tenemos Perú Compras, que es la que se encarga pues de las contrataciones por acuerdo marco y de subasta inversa y algunas compras corporativas. Entonces acá encontramos pues las fuentes de información en lo que refiere a oportunidades de negocios. Y también existen empresas especializadas, empresas privadas, que nos brindan reportes del SEACE, ¿no? Como Licitec, Infosicoes, Perú Compras, y hay otras más, son como 8, creo que lo hemos ya mencionado en un seminario anterior, pero que nosotros recomendamos al menos estas dos. Licitec, en primer lugar, Infosicoes también es bastante buena, pero Licitec hemos tenido más contacto con ellos y los hemos ayudado inclusive a mejorar un poco su sistema, ¿no? Les hemos hecho algunas recomendaciones en funciones a nuestra especialidad, ¿no? Quisimos hacer lo mismo con las otras empresas, les mandamos correos para decirles que queríamos ayudarles a mejorar sus sistemas, pero no, bueno, no lo aceptaron, ¿no? Licitec sí lo hizo y les hemos ayudado a mejorar un poco su sistema, ¿no? Entonces, ustedes se registran en esas empresas, cobran, hacen un pago y esas empresas les envían los reportes del SEACE en función a lo que ustedes necesitan, ¿no? Y les envían reportes también, ¿no? Licitec les puede enviar reportes de qué empresas han contratado con el Estado, ¿no? En determinado tiempo. O sea, tienen algunos reportes interesantes que les pueden ayudar a tomar decisiones. Respecto a la norma que les hemos dicho que es abundante, ¿no? Tenemos la primera fuente de información, el Diario Oficial del Peruano. Ustedes ingresan en el Diario Oficial del Peruano y encuentran una sección donde están las normas legales actualizadas, por ejemplo, y diariamente también se publican acá las normas, ¿no? El OCE también en su portal, en el OCE encontramos opiniones, pronunciamientos, resoluciones, los comunicados y también una sección de las normas COVID. No sé si se dan cuenta ustedes, en las diapositivas están los enlaces, ya para que ustedes luego lo puedan revisar con calma. Saben que por falta de tiempo no podemos ingresar y hacer los ejercicios que nos gustaría, ya pasaron ya 42 minutos desde que hemos comenzado, ¿no? Pero ustedes ya pueden revisar esto con mayor detenimiento. Ahí están los enlaces, ¿no? La página de Perú Compras, la página de la Contraloría General de la República y la página de Indecopi también la ponemos porque habíamos hablado pues de temas de la libertad de competencia que lo ve el Indecopi, ¿no? El Indecopi se encarga de eso y sanciona a las empresas, ¿no? Que transgreden hacen actos reñidos contra la competencia, ¿no? O sea, eso, acá encontramos las normas, acá encontramos las oportunidades de negocios, acá encontramos normas y algunos instructivos, manuales y videos los podemos encontrar en estas direcciones, ¿no? En la página del OCE, en el aula virtual del OCE, en su canal de YouTube. En el CAC2, ¿no? Hay una sección, si bien es cierto, en el CAC2 ya no se informan en los procesos de contratación pública, pero todavía encontramos allí manuales instructivos, ¿no? En esta dirección. En el canal de Facebook del OCE también se estuvieron publicando, porque ya no se hace lamentablemente, videos del tribunal con algunas audiencias. Sería importante que lo siga haciendo el tribunal, que como hacía antes, informaba las audiencias y las publicaba en Facebook, porque eso ayuda bastante a entender un poco este mundo de las contrataciones públicas. En nuestro portal de compras estatales también todos los días publicamos información relacionada a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción, sobre todo noticias de los medios locales que informan de actos de algún acto de corrupción por ahí, algún irregular, y también actualizaciones de normas, ¿no? O noticias interesantes en el tema de contrataciones públicas. Licita Fácil, que es el servicio que les damos a nuestros clientes, también tenemos información ahí, y grupos en Facebook, ¿no? Ustedes entran a Facebook, y en Facebook hay como, me parece que hay como 20 grupos que ustedes se pueden registrar en esos grupos y pueden recibir, pues, información importante que se va publicando en esos grupos relacionados a las contrataciones públicas, ¿no? Hay varios grupos interesantes ahí que ustedes pueden acceder, ¿no? Entonces, esto en lo que respecta a fuentes de información. Y luego, en lo que refiere a organización, ¿no? Tenemos que ver un poco la organización del personal de la empresa, la organización de los documentos, una organización relacionada ya a temas externos y lo que se refiere a los recursos, ¿no? Y si hablamos del personal de la empresa, acá tenemos que tener en cuenta que para poder contratar exitosamente con el Estado, necesitamos tener
personal de confianza en nuestras empresas. Habíamos mencionado que personal con conocimientos básicos, personal con responsabilidad, con integridad y con criterio, que trabaje en equipo bajo presión, que trabaje en comités especializados y personal clave. ¿Y por qué hablamos de estos de confianza, responsabilidad e integridad? Porque en nuestra experiencia hemos visto que a muchas empresas las sancionan, ¿no? Porque presentaron información inexacta o documentos falsos. Y eso generalmente pues no lo hace el gerente, no lo hacen los accionistas de las empresas, sino lo hacen los trabajadores, ¿no? Y lo pueden, y generalmente lo hace pues un gestor comercial o alguien pues de que si gana esa licitación va a recibir una comisión. Entonces como a él lo que le interesa es la comisión y no, y de repente no tiene pues bien puestos la visión de la empresa, ¿no? Él dice, bueno, agarró una constancia, un título, lo fotocopió, borró y puso otro dato y lo cambió y lo presentó en la oferta. Se obtuvo la buena pro, pero luego se hizo la fiscalización posterior y se determinó que ese documento era falso. Entonces, a quien sancionan es a la empresa. Claro, ese trabajador de repente lo botan de la empresa, lo denuncian penalmente, ¿no? Pero ya se creó un conflicto, un problema en la empresa y la empresa fue sancionada, fue inhabilitada, ¿no? Y también puede, pues, sus gerentes pueden ir a la fiscalía por la comisión de algún delito, ¿no? Entonces, por eso, en nuestras empresas, este personal que se encarga de la contratación pública tiene que ser un personal de confianza, responsable, íntegro, ¿no? Y que tenga conocimientos básicos y experiencia, que tenga criterio, ¿no? Hay que tener criterio para poder tomar decisiones. A mí a veces me llaman, ¿no? Algunos trabajadores de las empresas con que trabajo, o a veces me llaman personas que no son clientes, pero que me hacen consultas, ¿no? Y me doy cuenta que falta mucho criterio, que falta capacidad de lectura, ¿no? Y de entender un poco las cosas, ¿no? Las reglas de la contratación están en las bases, ¿no? Entonces hay que saber leer bien esas bases, entenderlas bien y tener, pues, criterio para entenderlas, ¿no? Si yo voy a revisar la oferta de mi empresa, tengo que ponerme no del lado de la empresa, sino tengo que ponerme del lado de la entidad pública, que es la que va a revisar la oferta y va a intentar descalificar a mi oferta, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que hacemos con nuestros clientes, ¿no? Los clientes nuestros que tienen contratado el servicio Licita Fácil nos envían sus ofertas y nosotros las revisamos antes de que se presente a la entidad pública, ¿no? Y mira, cámbiame esto, eso está mal, corrige esto, mira, en las bases dicen esto y tú no estás cumpliendo con esto. Entonces, vamos corrigiendo la empresa la oferta de nuestros clientes para que esa oferta cuando vaya a la entidad pública no sea cuestionada, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tenemos con esa revisión. Entonces, y para eso se requiere criterio, ¿no? Y el criterio se obtiene con conocimientos y con experiencia. O sea, el criterio se va ganando así, ¿no? Uno se va formando criterio cuando vas leyendo, lees la norma, lees pronunciamientos, lees opiniones, ¿no? Revisas las resoluciones del tribunal para entender cómo interpreta el tribunal, cómo resuelve el tribunal. Entonces, me voy formando un criterio. Trabajo en equipo, ya lo hemos mencionado varias veces que se requiere trabajar en equipo, ¿no? Si vamos a participar en una licitación, tiene que participar el área comercial, el área de logística, el área de personal, el área de finanzas, el área de contable, el área legal, ¿no? Para hacer las consultas, las observaciones, para que estén prevenidos, pues, el área de logística, que si ganamos, hay que comprar una camioneta, hay que comprar una computadora, el área de personal, que tenemos que contratar a estos ingenieros, ¿no? O sea, todas las áreas, ¿no? Que estén involucradas en esa contratación tienen que estar enteradas de que se están presentando a una licitación y tienen que revisar las bases para ver las consultas y observaciones que tengan y de ser el caso estar preparados en caso que ustedes ganen la buena pro, ¿no? Si es posible tener especialización por fases en mi empresa, ¿no? Personal especializado para atender las solicitudes de cotizaciones del estudio de mercado, personal especializado para la preparación de la oferta, personal especializado para la ejecución del contrato, si es que se puede, si es que es una empresa grande, sería lo recomendable, ¿no? Y también tener unas base de datos respecto al personal clave, ¿no? Porque nos pueden pedir en la oferta currículums o documentos de personal que no trabaja en las empresas como personal clave, ¿no? Ingeniero, residente, un supervisor, no sé. Entonces tenemos que tener ya, pues, identificados a quienes acudir, ¿no? Para poder cumplir con este personal clave, ¿no?
sé, poner avisos en el periódico, LinkedIn, no sé, hay formas de conseguir ese personal clave y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Respecto a la documentación que vamos a presentar, si ya sabemos que siempre nos piden lo mismo, tenemos que tener files, ¿no?, separados con esa información, ¿no?, con las autorizaciones, SUCAME, DIGEMIN, RENEIL, DIGESA, no sé, ¿no?, tener ya un file ahí separado con siempre la documentación que ahí me piden, para no estarlas buscando pues cada vez, ¿no?, sino ya tener nuestros files separados, ¿no? Y también que esa información esté disponible. Por ejemplo, nos piden vigencia de poderes, que no tengan más de 30 días de antigüedad. Entonces, si yo me presento constantemente a licitaciones, yo tengo que tener ya una práctica, ¿no?, que cada 15 días, ¿no?, tramito una nueva vigencia, ¿no? Entonces, saqué una, 15 días, y a los 15 días vuelvo a tramitar otra. Entonces, ya tengo siempre vigencias para que no estar esperando a última hora, ¿no?, y de repente la vigencia no esté, pues, disponible para poderla presentar en mi oferta, ¿no? O sea, tiene que estar ordenada y disponible, ¿no? Acuérdense que tenemos plazos. Respecto a aspectos externos, si es que necesito formar un consorcio, no voy a esperar a última hora. Desde ahora ya tengo que ir pensando a ver con quiénes me puedo yo consorciar en algunos casos, ¿no? Tener ya pues 2, 3, 4 empresas con las cuales me podría yo consorciar, ¿no?, si es que necesito hacerlo, ¿no? O sea, hay que estar preparados para eso. Eso también forma parte de la organización. Y también, ¿no?, si es que requiero del asesoramiento especializado, ya no última hora esperar que se presente un problema, uy, ¿a quién llamo? ¿A quién busco? ¿No? Sino ya tener pues 2 o 3 asesores, ¿no?, a quienes ustedes puedan llamar para solucionar alguna situación que ustedes no la puedan solucionar, ¿no? O tener contratado un servicio de asesoramiento permanente, ¿no?, como el que ofrecemos nosotros a nuestros clientes, ¿no?, que por un pago fijo al mes, nosotros no estamos con ellos en en todas las fases de la contratación, ¿no? Entonces, contar con ese asesoramiento adecuado. Respecto a la infraestructura, también, ¿no?, nos pueden pedir de repente un local, nos pueden pedir de repente computadoras, impresoras, ¿no? Tengo que tener también una buena conexión a internet para poder acceder al SEACE, ¿no? Y también un escáner de alta productividad, porque ahora todo se presenta de manera electrónica a través del SEACE, ¿no? Y si voy a tener pues que escanear 500, 600 folios, tengo que tener un buen escáner, ¿no? Entonces tengo que estar equipado adecuadamente, tecnológicamente, para poder presentarme en estas convocatorias del SEACE, ¿no? Recursos financieros, ¿no? ¿Cómo está mi línea de crédito? Si es que tengo que sacar una fianza o capital de trabajo para ejecutar una prestación, ¿no? Eso también forma parte de los recursos. Y otros recursos que se pudieran presentar, ¿no?, para poder ejecutar el contrato, ¿no? Entonces, eso es respecto a lo que es organización. Y el tema de control, que fue el último tema que agregamos, porque eso no estaba antes en esta presentación, lo hemos agregado hace más o menos ya un año, y que nació porque un cliente nuestro comenzó a tener problemas con sus contratos, ¿no? Habían situaciones en que se estaban dando cuenta que estaban siendo penalizados, ¿no? Y reclamaban y no les aprobaban los reclamos de las penalidades, o que tenían falta de pago de algunos contratos, ¿no? Porque se les venció un contrato y les decían, no, continúa nomás que te voy a sacar la orden de servicio, te voy a sacar el complementario, pero nunca sacaban la orden de servicio en el complementario, ¿no? Y entonces habían pedidos que habían trabajado y no podían cobrar, ¿no? Entonces nosotros le recomendamos a este cliente que en su empresa, ¿no?, no constituyan pues un área de control de los contratos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que también para tener una contratación exitosa necesitamos tener controles adecuados, ¿no? Y entre estos controles adecuados, ¿no?, tenemos que ver, por ejemplo, si es que tenemos implementados un sistema de verificación de documentos que se presentan en el trámite de una contratación pública, ¿no? Lo que le decíamos nosotros. Un trabajador de repente agarró un título profesional y lo cambió, ¿no? Entonces, hay en nuestras empresas un sistema de verificación de esos documentos. Si a mí me traen un currículum que yo tengo que presentar como personal clave, yo agarro ese currículum y lo pongo de frente en mi oferta, o hago una verificación, ¿no? Porque recuerden de que ustedes presentan los documentos en una licitación pública, ¿no? Y ustedes asumen la responsabilidad de esos documentos. Lo van a sancionar a usted, no lo van a sancionar a la persona que le dio ese documento.
porque usted se hace responsable. Entonces tenemos un sistema de verificación, hay empresas que brindan ese servicio, ¿no? Ustedes le dicen, oye, verifícame estos documentos, y esas empresas hacen una verificación si los documentos pues son veraces o no, ¿no? Hay un control de sus procesos de contratación y controles de contratos con entidades públicas, lo que le habíamos mencionado yo a esta empresa, que implementen en su empresa un sistema de control de contratos para ver las penalidades, ¿no? Si tenemos una tabla de penalidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos una tabla de penalidad que está en las bases y yo me doy cuenta que me he retrasado o que he incumplido algo de esa tabla de penalidad, ¿no? Yo no voy a esperar a que me descuenten la penalidad para reclamar, ¿no? Porque ya se emitió la conformidad o la no conformidad y el pago. Entonces, si a mí, si yo me estoy dando cuenta que he incurrido en una infracción, ¿no? Pero esa situación no me es imputable, o sea, yo tengo causa justificada por ese incumplimiento, yo puedo solicitar a la entidad pública la no aplicación de penalidades, ¿no? Entonces se presenta una situación, yo sé, uy, la tabla de penalidades dice que porque llegué 5 minutos tarde a recoger esto me van a aplicar penalidad. Pero lo que pasa es que hubo un choque y acá está pues, en los informes periodísticos de esto, que hubo un choque que ocasionó el retraso. Entonces, yo solicito a la entidad pública, antes de que la entidad pública tramite la conformidad del pago, ¿no? Señores, por si acaso les informamos que en tal fecha hubo esto, por tanto, solicitamos la no aplicación de penalidades. Eso es prevenir, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedía en esta empresa y suceden en muchas? Que no hacen eso, ¿no? Como no tienen un área de control que está viendo, oye, mira, acá me pueden aplicar penalidad, ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces esperan a que le apliquen la penalidad y luego de aplicar la penalidad ya es muy difícil que una entidad pública retroceda, ¿no? Anule esa penalidad, ¿no? Porque se puede pensar otras cosas, ¿no? Entonces se requiere un área de contratos o de vencimiento de fianzas, ¿no? Que esté ahí, oye, tal fecha se vence una fianza, hay que renovarla, o tal fecha se vence un contrato, cuidado, al día siguiente, si no tengo orden de servicio o no tengo contrato complementario, retiren el servicio, ya no continúen con el servicio, porque si continuamos con un servicio y no tenemos la nueva orden de compra, la nueva orden de servicio, el contrato complementario, esas prestaciones es muy probable que no sean pagadas. Tenemos una estimación de cuánto le cuesta a usted presentarse a las convocatorias que realizan las entidades públicas, cuánto les está costando, ¿no? ¿Eso se está convirtiendo en un gasto o es una inversión, ¿no? Sería una inversión si usted eso ahí lo está recuperando, pero si no lo recupera nunca, lo está gastando y inclusive cada vez se incrementa más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué porcentaje de procesos a los que se presenta obtiene la buena pro? ¿Cuánto gasta en gestionar sus contratos con las entidades públicas? ¿Cuál es el costo financiero de su contratación con el Estado? ¿No? Cartas fianzas, capital de trabajo, ¿no? Porque el Estado no paga, les hemos dicho, con la entrega, ¿no? Usted tiene que invertir y luego esperar que el Estado le pague. Entonces eso tiene un costo financiero. Y esto también, ¿no? Tenemos implementados en nuestras empresas políticas anticorrupción y políticas para evitar prácticas anticompetitivas, porque si se detecta algún acto que esté relacionado con corrupción, pues la empresa va a tener complicaciones, ¿no? Se puede resolver el contrato, se puede anular el contrato, se puede hacer una denuncia penal, se puede inhabilitar a la empresa, ¿no? Igual si son prácticas anticompetitivas, Indecopi puede sancionar a su empresa, ¿no? O sea, es respecto al tema de control, ¿no? ¿Estamos controlando bien todo esto o no? ¿Cómo nos estamos manejando? Y todo ello habíamos mencionado porque una contratación puede acarrear pues, hasta 3 tipos de responsabilidad, ¿no? Administrativas, civiles o penales, que ya son, que están en el tema número 2 que hemos desarrollado y que ustedes los pueden ver ya a profundidad en el video que está publicado en nuestro canal de YouTube, ¿no? Pero así rápidamente, ¿no? Mencionamos pues que las responsabilidades administrativas pueden ser suspensión del RNP, inhabilitación de la empresa, multas, las responsabilidades civiles, las penalidades que les aplican, la ejecución de una garantía, seguros, daños, y las responsabilidad penal, ¿no? Por la comisión de delitos, o sea, colusión, delito contra la función jurisdiccional, delito contra la fe pública, ¿no? Son los más, ¿no? Indecopi que sanciona, pues, a las empresas por infracciones al derecho de la competencia, ¿no? Eso
También lo hemos mencionado ya en un seminario anterior y estamos dejando material ahí para que ustedes lo puedan revisar, que está relacionado con esto, ¿no? Por eso lo hemos visto en un seminario anterior y repito, ustedes lo pueden revisar en el video número 2. Este es el tema de corrupción. Este es el tema número 3 que también está en nuestro video, ¿no? Algunas frases, algunas no tan célebres. No importa que robe, pero que haga obras. A río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Porque la norma es tan amplia, tan difusa, tan profusa, tan confusa, ¿no? Que esto se convierte complicado. Echa la ley, echa la trampa. En tierra de ciegos el tuerto es rey. El papel aguanta todo, no aquellos proveedores que modifican los papeles. No creo que apele, ¿no? Algunos funcionarios descalifican a un postor y dicen, no importa, descalifican, nomás no creo que apele, ¿no? Porque para apelar hay que poner una garantía. Los candados, ¿qué candado le ponemos a la licitación? Tenemos que cerrar el círculo, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo varios proveedores para poder competir de manera desleal en un proceso. Recomendaciones, piensa futuro, planifique, ¿no? Usted tiene que pensar con visión de futuro de su empresa, ¿no? No crear una empresa y abandonarla o no le importa lo que le pase, sino pensar en hacer las cosas correctamente para que su empresa vaya creciendo, ¿no? Evalúe las posibilidades y capacidades de su empresa, establezca una organización adecuada en su empresa, seleccione de manera apropiada a su personal, manténgalo capacitado y actualizado, manténgase informado, acceso a la fuente de información, haga seguimiento a su procedimiento de contratación, cuidado con los plazos y las formalidades, establezca mecanismos de control, revise la ley, cuente con el apoyo permanente de especialistas, ¿no? Aunque a veces esto piensan algunos que es un gasto, es verdad, muchas veces a nosotros nos escriben, nos llaman, ¿no? Pero cuando se les quiere cobrar, ahí creo que se molestan, ¿no? Hemos ayudado a varias personas sin cobrarles, pero evidentemente, pues si uno va a trabajar, ¿no? Necesita también que sea compensado, ¿no? Asuma el compromiso de luchar contra la corrupción, ¿no? Es importante esto. Es importante que la lucha contra la corrupción es tarea de todos. La corrupción no va a desaparecer si todos no metemos el hombro. Todos tenemos que participar en esta lucha contra la corrupción. Información del servicio de licita fácil que está en nuestra página web, ¿no? Se puede pedir un certificado por este seminario por 4 horas lectivas o pueden pedir los que han seguido los 12 seminarios un certificado en capacitación en contratación del Estado por 48 horas lectivas o pueden pedir un certificado por 120 horas lectivas los que sigan los 12 seminarios, los 6 más que vamos a dictar y desarrollen 5 casos, ¿no? Son las formas de certificación. La información está también en estas direcciones. Los modelos de certificado. Invitación a expositores que quieran participar también en los temas complementarios que se vienen. Si alguien me dice, Oscar, quiero dictar ese tema que esté relacionado a contrataciones con el Estado de lucha contra la corrupción, los podemos programar para que puedan dictar también con nosotros. Nos avisan. Cámaras que hemos traído de la India y equipos de audio también para las conferencias. Si alguien estuviera interesado, nos escribe. Y mis datos de contacto, la página de compras estatales, la página del servicio Licita Fácil, la página donde se informan todos los seminarios que desarrollamos, mi correo personal, el correo de denuncias, la página de Facebook, el canal de YouTube, la cuenta de SlideShare donde se publican todas las diapositivas, allí ya están publicadas hasta la semana pasada, me parece, y mi teléfono con WhatsApp para aquellos que quieran hacer alguna consulta. Con eso doy por terminada la parte expositiva del seminario del día de hoy.